La historia del cáncer es tan antigua como la humanidad misma. Se ha encontrado evidencia de tumores óseos en momias egipcias y los antiguos griegos fueron quienes acuñaron el término carcinoma, describiendo la forma en que algunos tumores se extienden como las tenazas de un cangrejo. El aumento de los casos de cáncer en la sociedad moderna plantea profundas reflexiones. Cabe preguntarnos, ¿este aumento de casos se debe a que la población está viviendo más tiempo y tenemos mejores herramientas para detectarla? ¿O será que también influyen factores como nuestro estilo de vida, el medio ambiente y las diferentes oportunidades que tenemos para prevenirla y tratarla? Queremos que Casa Paciente sea un espacio de apoyo y orientación para todos, para los que buscan información confiable y acompañamiento en la lucha contra el cáncer. Casa Paciente, tu guía fiel, enfermedades no tienen cartel. Para guiarnos en esta conversación crucial, tenemos el honor de contar hoy con la presencia del doctor Juan Francisco Alvarado, médico y cirujano, internista, oncólogo clínico e investigador de renombre en el ámbito latinoamericano. Con él buscaremos crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la atención oncológica de manera accesible, con el objetivo de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas. Francisco, bienvenido a nuestro podcast Casa Paciente. Es un honor para nosotros tenernos aquí. Muchísimas gracias por estar acá. Roberto, el honor es mío. La verdad que me honra mucho estar acá iniciando este podcast y qué más, digamos, importante hoy que ver cómo buscamos la forma que nuestros pacientes estén bien atendidos, que lleguen a tiempo. Y sin duda el tema de las enfermedades oncológicas pues ha tomado relevancia, ¿verdad? Y yo creo que podemos trabajar mucho por nuestros pacientes y yo creo que esta conversación puede dar un paso en ese camino, en buscar que nuestros pacientes estén bien atendidos y que lleguen a tiempo. Así es que gracias. Gracias. Para nosotros es un honor contar con una persona pues, tan especializada en el tema de oncología. Para empezar con nuestro conversatorio, Francisco, cuéntanos un poquito sobre la magnitud de la enfermedad del cáncer a nivel global, a nivel mundial. ¿Qué tanto está afectando esto en nuestro país, digamos, la enfermedad como tal? Sí, bueno, digamos que no somos ajenos a lo que está ocurriendo a nivel global, ¿verdad? En el mundo, las enfermedades crónico-degenerativas tienen una relevancia muy importante, merma mucho la salud y el cáncer impacta mucho tanto al individuo que lo padece como a la sociedad, ¿verdad? Y sin duda hay algunos tumores que por su número de pacientes que hay a nivel mundial, pues tienen una incidencia más alta y tiene un mayor foco, ¿verdad? Yo te podría mencionar que a nivel global, si mencionamos dos enfermedades, es el cáncer de mama, que hoy en día es el tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial, ¿verdad? Principalmente afecta a las mujeres, no están descartados los hombres en este tipo de problema. Claro. Y el cáncer de próstata, ¿verdad? Luego es la siguiente neoplasia, ¿verdad? El cáncer de pulmón ha ido desplazado un poquito, ¿verdad? Hoy si lo ponemos en la perspectiva global, cáncer de mama y cáncer de pulmón sería el orden. Luego, si nos trasladamos al ámbito de América Latina, ¿verdad? Nosotros también tenemos esta enfermedad en Latinoamérica. Desafortunadamente, más de 1 millón de pacientes al año van siendo diagnosticados. Wow. Y el problema que tenemos en América Latina es que la mortalidad sigue siendo alta, ¿verdad? Casi unos 600,000 casos de personas van a fallecer por esta enfermedad de forma anual. En Latinoamérica difiere un poco, ¿verdad? Las estadísticas mundiales, ¿verdad? Ahí te diría yo que cáncer de mama, próstata, cáncer colorectal, cáncer gástrico tiene una relevancia, ¿verdad? Dentro del tema estadístico. Pero bueno, sin duda, ¿verdad? Lo que más nos preocupa, ¿verdad? Es el ámbito local, ¿verdad? Guatemala. ¿Qué es lo que más vemos en Guatemala sí. con frecuencia? Mira, digamos, hay algo importante, ¿verdad? Que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, tanto los que atendemos de frente al paciente como quienes llevan los registros, ¿verdad? Porque, digamos, la vigilancia epidemiológica en Guatemala, los registros certeros, también son un déficit que tenemos, ¿verdad? Y lo hacemos a través de estimaciones, ¿verdad? Hoy en día te diría que las principales neoplasias, ¿verdad? Que estamos tratando en Guatemala es el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer hepático. El cáncer gástrico es un problema muy importante en Guatemala, ¿verdad? Y sin duda el cáncer de próstata sigue siendo un problema. Entonces va a depender mucho, ¿verdad? En qué ámbito te desarrolles de la atención sanitaria. Si estás en un ámbito público, si estás en un ámbito privado.
puede ser que vaya a estar distinto el tipo de paciente, ¿verdad? O el tipo de patología, ¿verdad? Que uno esté viendo. Entonces puede ser que y también en qué región del país estés atendiendo, ¿verdad? Hay algunas neoplasias que son más frecuentes en ciertas regiones del país. Pero yo te diría que estas que mencionamos son las que más nos preocupan, ¿verdad? Y siempre yo digo, no quiero dejar atrás, ¿verdad? Porque estoy hablando de tumores sólidos, ¿verdad? Y las enfermedades hematológicas son importantes en Guatemala. Venido creciendo mucho, claro, ¿verdad? Los linfomas, el mieloma múltiple, ¿verdad? Entonces, digamos, existen distintos tipos de neoplasias. El cáncer es una enfermedad que puede afectar prácticamente cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cualquier órgano, ¿verdad? Y luego, te digo que nosotros hemos visto de forma alarmante la aparición de algunas neoplasias que tal vez en otras regiones no son tan frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello. En Guatemala es una de las causas, dentro de las primeras causas, ¿verdad? Estamos viendo mucha aparición de cáncer en cavidad oral. Y así podríamos ir hablando de algunas particularidades que tenemos como región, ¿verdad? Y algunos retos particulares. Yo te diría que esto nos sirve, ¿verdad? Solo como una alerta de que sí es una enfermedad que ocurre en Guatemala, ¿verdad? Y que tenemos una responsabilidad en reportar datos, ¿verdad? Esto que tú dices de por qué es importante saber la incidencia, ¿verdad? Es porque ahí tenemos que dirigir los esfuerzos, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Para tener, digamos, todo lo que necesita el paciente para ser atendido. Correcto. Habiendo tan poco acceso, digamos, a mecanismos de prevención, de diagnóstico, Sí. y justo como decías, habiendo tan poco registro oportuno de Sí. los casos de cáncer. Y en los casos de cáncer específicos de nuestro país que más afectan, ¿cuál consideras que puedan ser, digamos, como los factores que contribuyen a esta carga de cáncer que nos separan de otras regiones, de otros países? Sí. Mira, digamos que las causas de cáncer en general pueden coincidir desde el punto de vista de factores de riesgo conocidos, ¿verdad? Ahí te puedo mencionar, por ejemplo, que el tabaquismo sigue siendo asociado a los mismos tipos de neoplasias. Lo que sí es que, por ejemplo, en Guatemala la incidencia de tabaquismo, al menos de tabaquismo severo como se ve en Occidente, Claro. es bajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso es que nosotros no vemos tanta enfermedad oncológica asociada a tabaco, ¿verdad? Pero sin duda, fumar pues es algo que está totalmente asociado, ¿verdad? Entonces, sí vemos pacientes que padecen cáncer y que son fumadores, ¿verdad? También el consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Digamos, el consumo de alcohol, ¿verdad? De forma regular está asociado a ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? El estilo de vida, sin duda, ¿verdad? Eso ha tenido un efecto importante en la salud de todas las personas. Se sabe que algunos alimentos, ¿verdad? Algunas carnes procesadas, ¿verdad? Exposición a algunos tipos de pesticidas, alimentos que pueden estar con, ¿verdad? Preservantes también se ha asociado, ¿verdad? Nuestros alimentos, Sí. digamos, ahí hablan mucho a veces de la tortilla, de los factores como se hace el... Sí. Fíjate que ahora que mencionaste esto, ¿verdad? Yo creo que ya llevándolo a Guate, justamente, ¿verdad? Hay estudios que se están haciendo para entender si nosotros tenemos un factor predominante, ¿verdad? Y tú sabes que el consumo del maíz y sus derivados aquí es, ¿verdad? Milenario, Crucial, ¿verdad? ¿no? Crucial, es fundamental, forma Claro. parte de la dieta de muchos de los guatemaltecos. Y existen algunos componentes dentro del maíz, ¿verdad? Llamados aflatoxinas, que han tenido una relación, ¿verdad? Con ciertos tipos de cáncer. En otras regiones del mundo se ha logrado establecer la relación entre las aflatoxinas y la enfermedad oncológica. Y justamente en Guatemala, te decía yo, el cáncer hepático, ¿verdad? Nosotros vemos hepatocarcinoma en particular. Existe una incidencia desproporcionada, ¿verdad? Y hemos notado, ¿verdad? Que existe una incidencia desproporcionada en algunas regiones donde el consumo, ¿verdad? De maíz es todavía un poco mayor, ¿verdad? Es algo interesante porque, digamos, se ha medido inclusive el consumo. Yo te puedo poner un ejemplo de tortillas, ¿verdad? Que es un alimento muy coloquial, ¿verdad? Y en las regiones donde hay más consumo pareciera haber un poco más de incidencia, por ejemplo, de hepatocarcinoma. Y lo que sucede es que el cáncer de hígado clásicamente lo conocíamos por el abuso, ¿verdad? De consumo de bebidas alcohólicas, la asociación con virus de la hepatitis B y C, los cuales son bastante baja la incidencia aquí en Guatemala, gracias a Dios. Pero también hoy se asocia todo el tema de la infiltración grasa del hígado, ¿verdad? Que se conoce como el hígado graso, ¿verdad?
Entonces, digamos, como que existen factores, ¿verdad? O alimentos que predisponen, ¿verdad? Con mayor intensidad a este tipo de enfermedades aquí en Guatemala. Entonces, digo que hay gente que está dirigiendo estudios importantes para establecer esa relación, claro, y pues que tengamos claro si tiene que ver la alimentación particular de nosotros los chapines, sí, con que este tumor se presente un poco más, ¿verdad? Y como algunas personas por ahí también dicen, tenemos una epidemia de alcoholismo bastante, sí, sin duda, poco documentada, pero claro, que se ve cada vez, digamos, desde hace mucho tiempo. Es una visión pues bastante reveladora sobre el cáncer en general. Sí. Y para entrarnos un poquito más en el tema, Francisco, contanos ¿cuáles son las principales señales de alerta que una persona, digamos, a nivel general podría tener en relación a, digamos, a que levantara su atención para decir, es bueno que vaya a hacerme algún tipo de examen? Sí. ¿Cuáles son esas estrategias de prevención del cáncer de las cuales pudiéramos hablar con la población en general? Bueno, mira, digamos que el concepto que tú mencionas, ¿verdad? Uno es la parte de prevención, que es qué puedo hacer para que no vaya a pasar yo por una enfermedad de este tipo, ¿verdad? Y ahí sin duda es alejarme de los factores de riesgo que están completamente confirmados que relacionan a esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo sé que fumar, ¿verdad?, es un problema relacionado, pues me tengo que alejar de eso. El consumo de bebidas alcohólicas igual. El estilo de vida y los alimentos, adoptarlo lo mejor que pueda, ¿verdad? Tener una actividad física regular, ¿verdad? Y no quería dejar de mencionar, ¿verdad?, el factor de riesgo que es el virus del papiloma humano, ¿verdad? Aquí en Guatemala es muy importante porque se relaciona con el cáncer de cervix. Entonces, dentro de las medidas preventivas está la vacunación, ¿verdad? Entonces, vacunarnos, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano va a prevenir que ocurra la enfermedad. Ahora bien, lo que tú mencionas, ¿verdad? ¿Qué síntomas, verdad? Y ese es un punto muy importante porque, digamos, el cáncer cuando inicia no da síntomas, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando es una enfermedad avanzada, ¿verdad? O que ya está causando una alteración en un órgano del cuerpo, sin duda va a producir un síntoma, ¿verdad? Y justo eso es lo que, donde no queremos llegar, ¿verdad? Llegar a encontrar pacientes sintomáticos. Y eso genera un reto no solo para el paciente, porque dice, ¿cómo voy a consultar al médico si no tengo ninguna molestia? Y también un reto para los médicos, porque digamos, dice, no voy a pensar en cáncer hasta que el paciente tenga síntomas clásicos de una enfermedad avanzada. Entonces es un concepto que va cambiando, ¿verdad? Entonces yo te diría, si tuviéramos que hablar de síntomas, ¿verdad? Estamos hablando... así a nivel general, digamos, como los que más te podrían alarmar. Sí, yo te diría una pérdida de peso no intencionada, ¿verdad? O sea, digamos, cuando estás haciendo esfuerzo... No estás haciendo dieta, claro, no estás haciendo ejercicio, tenés pérdida de peso. Y tienes una pérdida de peso involuntaria o no intencionada, yo te diría que es algo que debes de buscar, ¿verdad? Normalmente la pérdida de peso involuntaria está asociada a pérdida del apetito, ¿verdad? Pero la pérdida del apetito... no se refiere a que, por ejemplo, hoy no tengo ganas de desayunar o no me terminé el almuerzo. Eso nos pasa a todos de forma regular. Digamos que no tengamos apetito, que no completemos los tiempos de comida. Como más sostenido en el tiempo. De forma sostenida en el tiempo. Eso sin duda nos tiene que alertar rápidamente que tenemos que buscar una atención inmediata. Existen algunos síntomas, ¿verdad? Como te digo, que pudieran ser muy particulares de la localización de donde ocurre el cáncer, ¿verdad? Y yo siempre menciono, ¿verdad? Vamos a hablar de los que son frecuentes, los más frecuentes, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el cáncer de cervix, el sangrado vaginal anormal, ¿verdad? O el sangrado uterino anormal, que quiere decir que fuera del periodo, de forma intermitente. No estoy diciendo, ¿verdad?, que todo el sangrado uterino anormal es asociado a cáncer, pero a todo sangrado uterino hay que ponerle atención. En todo caso, eso, claro, si estás sangrando de manera normal, ve con tu médico a hacerte un examen, a que te orienten y poder... Exacto. Entonces, digamos, como la incidencia de causas que provoquen sangrado de patología benigna también es frecuente, como los miomas uterinos, ¿verdad?, trastornos del ciclo menstrual. Digamos, los ginecólogos tienen esa habilidad, ¿verdad?, de justamente abordar a los pacientes. Pero, pues, digamos, sí es una invitación a las damas, ¿verdad?, que padecen este tipo de síntomas, ¿verdad?, de buscar una atención pronta. El sangrado digestivo también es otra causa que debe investigarse con mucho cuidado, ¿verdad? El sangrado digestivo se puede manifestar de dos formas, ¿verdad? Que veamos la sangre, ¿verdad?, al momento de que salen las heces, como que lo podamos ver ahí, ¿verdad? Una sangre roja rutilante,
O como Roja. o como que la podamos ver, ¿verdad? Ya una sangre, como decirlo, coagulada, ¿verdad? Tiene un aspecto como negro, como el petróleo, ¿verdad? Claro. Entonces el cambio en el hábito defecatorio, siempre que vamos a sangre, es, ¿verdad? Algo se nos tiene que prender el foco de que algo está provocando ese sangrado. Insisto, no todas las causas de sangrado, gracias a Dios, son oncológicas, pero sí todas las debemos investigar, ¿verdad? Y para eso los gastroenterólogos, los cirujanos colorectales, ¿verdad? Todos ellos son los especialistas que nos van a ayudar a discernir si esto es una patología benigna o tiene que ver algo oncológico. Claro. Luego la tos crónica, ¿verdad? Es algo que raro, ya no se me quitó la tos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, como hay tantas enfermedades respiratorias, temas virales, alérgicos, etcétera. Tos crónica, más o menos, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? 3 meses de evolución, ¿verdad? Digamos, siempre hay que investigarla, pero principalmente hay que sumar algunos factores, ¿verdad? Obviamente, si es un paciente que fuma, ¿verdad? Una paciente que tiene exposición a biomasa, aquí nos pasa mucho que nuestros pacientes históricamente han cocinado con leña, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que tenemos las cocinas todavía en base, ¿verdad? Sí. A la biomasa, Humo. ¿verdad? Al humo, ¿verdad? O ambientes muy cerrados, por ejemplo, ¿verdad? Tú has visto, ¿verdad? Que las cocinas, las tortillerías, ¿verdad? Hay una acumulación de partículas, entonces esa exposición crónica a partículas, ya sea humo de leña, ¿verdad? Ebullición, etcétera, puede tener un impacto, ¿verdad? A nivel respiratorio, y no se diga el fumar, cualquier tipo de sustancia que fumemos, ¿verdad? Llámese cigarrillo electrónico, tabaco convencional, Tan etcétera. famoso ahora el cigarrillo Tan electrónico. famoso, Hay ¿verdad? algo, estudios relacionados Sí, con sí. el tema de los vaporizadores, Sí, cigarros sí. electrónicos. Sí, en general te diría yo que hay que alejarse de ellos, ¿verdad? Como tienen... Fumar en general. Es fumar en general, ¿verdad? Pero sí ya hay información, ¿verdad? Que hay tipos de cáncer que se han asociado a pacientes que tienen un consumo alto de estos vaporizadores, ¿verdad? Entonces, pues sin duda, ¿verdad? Siempre se produce una sustancia química que al exponer nuestras células a ella de forma constante va a provocar que hayan cambios celulares, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, en menor medida, ¿verdad? En cada sujeto, pues sin duda hay quienes tienen predisposición a padecer esta enfermedad, ¿no? Pero pues yo te diría que si hablamos de los síntomas, eso sería en general. Y si no se diga, ¿verdad? Ese sería un signo. Si tú tocas algo en tu cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, en las mujeres, hablando de cáncer de mama que es tan frecuente, ¿verdad? Cualquier alteración en el aspecto de la mama, ¿verdad? Ya sea que la piel haya cambiado de color, ¿verdad? Que tenía un color, por ejemplo, color piel normal y que se tornó roja la mama, o que está como el aspecto de la naranja, ¿verdad? Y eso es un cambio en la estructura. Bueno, si ven un hundimiento en la mama, ¿verdad? O una masa, no se diga, ¿verdad? Eso hay que consultarlo rápidamente, ¿verdad? Y a veces te digo que está bueno justamente esto de buscar la ruta apropiada, porque digamos, en el ámbito, me pasa mucho que hay pacientes que consultaron a tiempo, ¿verdad? Pero a veces también nosotros, ¿verdad? Del lado de los que brindamos servicios de salud, nos cuesta pensar en cáncer, en descartar correctamente una enfermedad oncológica. Entonces, digamos, sí, yo creo que cuando hay signos de un tumor, ¿verdad? Como pacientes estamos obligados a investigar, ¿verdad? Pero también de buscar, ¿verdad? El servicio especializado para que esto no se vuelva, digamos, tardío, pues, del proceso de diagnóstico. Entonces te diría que cualquier alteración en nuestro cuerpo, visual, ¿verdad? Que ya se toque en un órgano. Las mamas son órganos externos, por eso es que se logra identificar y se recomienda la autopalpación, ¿verdad? El autoexamen, exacto. claro. Y por ejemplo, el Papa Nicolau, ¿verdad? Que es otro examen que hacen, ¿verdad? De forma directa los ginecólogos. Pues sirve, ¿verdad? De inspección, pero también toma una muestra de las células del cuello uterino, ¿verdad? Y eso permite pues analizarlas al microscopio y ver si hay algo que está iniciando o algo que se pueda tratar, ¿verdad? Con, ¿verdad? Un proceso inflamatorio, algo que podamos revertir. Entonces te diría que síntomas en particular ya habla de un problema que, ¿verdad? Que pueda estar avanzado. Entonces la idea es que cuando estemos sanos, ¿verdad? Entonces... Sí, captarlo a tiempo. Captarlo a tiempo. En ¿verdad? el caso de los hombres, cáncer de Sí. próstata, ¿cuáles podrían ser los principales signos o síntomas Sí. que podría haber un Sí. paciente? Mira que el cáncer de próstata es tan frecuente, ¿verdad? A nivel mundial, digamos que los síntomas, ¿verdad? Pueden ser parecidos, ¿verdad? Cuando la próstata ha crecido, ¿verdad? Claro. Va a depender distinto al tipo de cáncer que se esté hablando, ¿verdad? Pero todo lo que simula el crecimiento del órgano, ¿verdad? Y ahí pues lo que nos ocurre a los hombres es que hay mucha urgencia urinaria, ¿verdad?
El paciente se levanta muchas veces por la noche, ¿verdad? Y eso es porque la capacidad de la vejiga, por un mero tema físico, ¿verdad? Al estar uno acostado, siente uno que está llena, ¿verdad? Es un poco la influencia de la próstata, ¿verdad? Y eso lo obliga al paciente a levantarse. Levantarse a orinar en la noche. Entonces, digamos, en general, nosotros los hombres, aunque estemos asintomáticos a cierta edad, tenemos que ir con el urólogo, ¿verdad? Para que nos haga una recomendación respecto a si es prudente investigar si podemos padecer el cáncer de próstata. Y como te digo, es una enfermedad ya tan frecuente que todo mundo debiéramos pasar por un proceso de screening. Digamos, en la próstata nos pasa mucho, ¿verdad? Que ves que el hombre y la mujer también, porque aquí en Guatemala yo creo que está muy equiparado el tema laboral, pero siento que los hombres están llegando tarde, ¿verdad? Entonces muchos pacientes con cáncer de próstata te llegan porque tienen dolor de espalda, porque ya no están con buena movilidad. Sí, y eso pues es ya en un nivel más avanzado. Claro, estás de hablando detección. exacto, ¿verdad? Entonces, digamos, desafortunadamente algunas patologías que en otras latitudes las están detectando en estadios tempranos o muy tempranos, que inclusive vigilan a los pacientes, porque es una enfermedad tan temprana que a veces el tratamiento puede ser molesto y la enfermedad no sabemos si va a avanzar o se va a quedar quieta. Nosotros estamos viendo pacientes con alta carga tumoral, pues con enfermedad avanzada. ¿Hay más enfermedad en hombres o en mujeres en general, digamos? No, mira, en Guatemala yo te diría que hay una desproporción, ¿verdad? Yo veo más cáncer, ¿verdad? En las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Importante, ¿no? Yo te diría que estoy viendo en la consulta, ¿verdad? Si un día me tocó ver 20 pacientes, posiblemente 15 son mujeres, ¿verdad? Y 5 hombres, ¿verdad? Entonces una relación casi 3-1, ¿verdad? Llama la atención también con el acceso a los servicios, que a veces el hombre es un poco más resistente a acudir a los servicios, a diagnosticarse temprano, a mantener control. Sí, mira, esto que tú me preguntas es muy relevante porque el impacto que tiene una enfermedad, ¿verdad? En nuestra población joven, ¿verdad? O sea, digamos, en las mujeres es un tema social muy importante porque pues son nuestras mamás, ¿verdad? Claro. O sea, dependemos mucho de ellas, ¿verdad? Económicamente son muy activas, ¿verdad? Tienen un rol muy importante en la sociedad de las mujeres. Entonces, todas las enfermedades que puedan, digamos, lastimar la funcionalidad de una persona, ¿verdad? En una etapa joven de su vida, va a impactar de una forma muy importante en la sociedad. Entonces, digamos, nosotros en oncología nos fijamos mucho cuando estamos en población joven y, por ejemplo, en las mujeres, ¿verdad? En algunas variables estadísticas se llaman el potencial de años de vida perdidos, ¿verdad? Que eso hace referencia, ¿verdad? Un poco a qué tanto impactó, ¿verdad? Esta enfermedad en mujeres que estaban jóvenes, ¿verdad? Y qué perdimos, ¿verdad? El no haber atendido bien esta enfermedad. Entonces, digamos, esta desproporción es una alerta importante porque tenemos que poner mucho cuidado. Como te digo, en la población y las mujeres son fundamentales en la sociedad, pero digamos, ya si nos ponemos a ver el rol de una mujer joven, ¿verdad? Impacta más aún, entonces sí es una alerta importante en cáncer, ¿verdad? Y en términos generales, creo que también el potencial que se pierde, me imagino que también deben de haber cada vez casos más frecuentes a edades más tempranas, debe ser cada vez más frecuente y el potencial económico que eso, hablábamos al principio del capítulo justamente de cómo esa pérdida de potencial de vida tiene que ver también con un impacto económico, la importancia que tiene la prevención, el poco acceso que existe, importante. Sí, mira, digamos, el cáncer está migrando, ¿verdad? A ser una enfermedad frecuente en adultos mayores, ¿verdad? Nosotros antes veíamos la principal incidencia entre la sexta, séptima década de la vida y eso ha migrado muy rápidamente, ¿verdad? Y estamos viendo nosotros tumores sólidos a partir de los 20 años, ¿verdad? 20, 30, 40, ¿verdad? Son ya edades que no estamos libres de esta enfermedad y tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Porque, como tú dices, puede impactar negativamente, ¿verdad? A esas familias. Y hay una clasificación que me gusta mucho, que se usa mucho en medicina, que es factores de riesgo modificables y no modificables. Obviamente, no modificables no podemos cambiar, digamos, de raza, no podemos cambiar de edad, son factores que están, digamos, directamente relacionados con el individuo, pero hay factores modificables donde definitivamente podemos tener una influencia directa, como el tabaquismo, mencionabas al principio, el alcohol, hábitos alimenticios. ¿Puedes hablarnos un poquito de cómo estos factores modificables, cómo podría ser, digamos, una estrategia general
digamos, de salud preventiva, donde las personas puedan, digamos, adoptar un estilo de vida más saludable? Mira, tiene que haber una guía, tiene que haber un acompañamiento, ¿verdad? Sin duda no alcanza, ¿verdad? Una charla para hablar de todo lo que podríamos Claro. hacer para estar mejor. Pero bueno, sí, por ejemplo, ¿verdad? Yo te digo, en personas que no lo hacen, pues es más fácil de decir, miren, no, por favor, no fume, ¿verdad? Pero el paciente que padece el tabaquismo, ¿verdad? Está O la muy adicción, relacionado el cáncer ¿verdad? con el tabaquismo. Entonces, digamos, tendríamos que tener nosotros clínicas para, ¿verdad? Abandonar el hábito de fumar. En los hospitales, te digo yo, centrales, ¿verdad? En las unidades de tercer nivel, hay especialistas, ¿verdad? Que tienen justamente esas habilidades, pero digamos, esto es algo más de segundo o primer nivel, porque digamos, lo que no queremos es que el paciente llegue ya enfermo después de haber fumado, sino que deje de fumar a tiempo, ¿verdad? Llama la atención que en países, por ejemplo, hay algunas estrategias donde han decidido intervenir directamente en clínicas para el cese del tabaquismo por el impacto económico y social y personal que tiene el cáncer de pulmón en personas con tabaquismo, porque es mucho más barato hacer estrategias de prevención que tratar después pacientes con cáncer y claro. Sí, bueno, y el tema de los estilos de vida saludable, ¿verdad? Pues se crea conciencia, sabes que con cierta regularidad estás viendo que hagamos esta carrera para, ¿verdad? Conmemorar tal día y bueno, se promueven actividades de estilo de vida saludable, ¿verdad? Como tener una actividad física de forma regular, una alimentación, digamos, donde nos estemos moviendo un poco de lo ultraprocesado, ¿verdad? Claro. A lo más natural. O sea, digamos, no son alimentos que te digo yo que tenga que cambiar mucho el tema de inversión de la canasta básica, pero sí la elección, ¿verdad? De los alimentos. Entonces, por ejemplo, nos pasa mucho, ¿verdad? Que vemos que la alimentación ya no está conformada por, digamos, un huevo, ¿verdad? Una tortilla de frijol, sino que, por ejemplo, ¿verdad? Algo que viene procesado, algo que viene en Una paquete. golosina, Una un golosina, empaquetado. exacto, un empaquetado, ¿verdad? Algo que está ultraprocesado, ¿verdad? Harinas. Harinas, etcétera. Entonces, digamos, esta fast food, ¿verdad? O estos alimentos que podemos obtener posiblemente económicos, ¿verdad? Pero finalmente los nutrientes no son los apropiados, ¿verdad? O este ultraprocesamiento, esta cantidad de preservantes, sal, etcétera, pues va a influir, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Hablemos un poquito sobre el acceso al tratamiento en general, digamos. Sí. Guatemala tiene muchísimas dificultades para, Sí. no solo para el diagnóstico, imaginemos, para el diagnóstico, Sí. para la prevención, no Sí. digamos para el tratamiento. Sí. Tú tienes muchísima experiencia de trabajar tanto Sí. en instituciones públicas como privadas. Háblanos un poco sobre las dificultades que tenemos para poder accesar de manera mucho más fácil al tratamiento, un poco sobre costos de tratamiento y Sí. atención médica en nuestro país. Bueno, mira, digamos, creo que es un tema muy importante que no solo afecta a oncología, ¿verdad? Yo diría afecta a la salud en general. Y el acceso a los tratamientos oncológicos, digamos, es bastante retador en nuestro país. Los servicios públicos ofrecen tratamientos de forma gratuita. Yo les diría que, bueno, esto es un mensaje importante. El problema es que, digamos, no se alcanzan, ¿verdad? Los recursos. No se dan abasto. Exacto, ¿verdad? Digamos, de personal, etcétera. Y sé que las autoridades identifican, ¿verdad? Este reto, ¿verdad? Y bueno, es un proceso en el que todos tenemos que formar parte para mejorar el acceso, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto, te voy a poner un ejemplo, personal especializado, ¿verdad? Es Claro. algo que está limitado el acceso, ¿verdad? Ahorita decíamos cuánto cuesta la medicina, pero también a veces no hay suficientes especialistas, ¿verdad? Entonces, una forma de generar acceso a personal capacitado para tratar el cáncer, digamos, tiene que ver desde el punto de vista de quienes, ¿verdad? Tienen la capacidad de entrenar o quienes tienen el sustento, por ejemplo, Claro. las universidades, los hospitales, escuela. Y luego, pues, digamos, eso es hablando del acceso a recursos, ¿verdad? De un sanitario que pueda atender esta enfermedad. Y punto importante porque, digamos, Claro. formarte, por ejemplo, en poder atender un paciente que padece cáncer es un trayecto largo, ¿verdad? En la vida estudiantil de un médico, donde tienes que pasar por varias etapas de formación hasta que puedas ¿Cuántos especializar. años es que estudia un Pues oncólogo? en total, ¿verdad? Para haber terminado tu especialidad mínimo unos 14 años, pero la carrera, o sea, desde que tomaste la decisión de ser médico, pues, pero me refiero, ¿verdad? Pero las especialidades oncológicas van variando, ¿verdad? Entre 5 años, dependiendo si te formas en Europa, 3 años si te formas del lado de América, ¿verdad?
Y si tomas todavía una especialidad adicional, puede ser Claro. 1 o 2 años más, ¿verdad? Entonces, digamos, la regulación, al menos local, pide que algunas especialidades o especialistas que se dedican a atender cáncer tengan una maestría, pues, digamos, inicial. Voy a poner ejemplo en oncología médica, medicina interna, para cirugía oncológica, cirugía general, que son 5 años. Imagínate los cirujanos Claro. oncólogos. Y además agregarle las Ya hicieron subespecialidades. cirugía general y después hacen la especialidad de cirugía oncológica. Y bueno, entonces, digamos, en general, las personas que tienen un entrenamiento, ¿verdad? Para tratar esta enfermedad es gente que ha tenido que pasar, digamos, bastante tiempo, ¿verdad? Entrenándose y luego, pues, demostrar sus capacidades, ¿verdad? Para poder obtener un título universitario y poder atender pacientes. Entonces, el proceso de formación de personal es Larguísimo. largo, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay que actuar en eso porque va a llevar tiempo tener personal, ¿verdad? Capacitado, calificado, ¿verdad? Tenemos muchos médicos que todavía, digamos, atienden. Yo te digo, de haber aprendido, que finalmente no está mal, insisto, son tan pocos, ¿verdad? Que pues has estado en un área, ¿verdad? Y te vuelves casi experto en eso, ¿verdad? Es como una capacitación infieri, ¿verdad? Constante, pasas toda la vida capacitándote exacto, al final. sí. Entonces, digamos, yo te diría una forma o una limitación de acceso es el personal sanitario calificado para Claro. tratar cáncer, ¿verdad? Respecto a los medicamentos, porque finalmente puede haber especialista, pero si no tienes cómo acceder al tratamiento, obviamente esto es frustrante e impacta directamente en el paciente, porque como sospechan, ¿verdad? Esta es una enfermedad que no espera, ¿verdad? Entonces tienes que empezar pronto con la acción que necesites tomar. Si es un tratamiento quirúrgico, un tratamiento radioterápico, ¿verdad? Claro. O un tratamiento médico, ¿verdad? Entonces todos estos tienen una prioridad y cada uno tiene retos en cómo acceder a ella, ¿verdad? Entonces, digamos, te voy a poner 2 escenarios, ¿verdad? En el escenario público, ¿verdad? Hay acceso gratuito a la salud. Lo que tenemos aún es un reto en la cantidad de medicamentos disponibles, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Las tecnologías sanitarias han ido evolucionando, ¿verdad? A eso me refiero a los tratamientos del cáncer. Claro. Digamos, cuando es frustrante, ¿verdad? Porque no voy a ir porque hoy eso no es mentira, no se cura. No hay un tratamiento que sea bueno, ¿verdad? Y eso pues en realidad ha ido cambiando mucho, ¿verdad? Hay medicamentos, estoy hablando de las enfermedades avanzadas, ¿verdad? No se diga, las enfermedades tempranas tienen un potencial de curación bastante alto. Pero las enfermedades avanzadas hoy en día con las nuevas tecnologías pues podemos tratar mejor a los pacientes, Claro. restablecer la salud, ¿verdad? Paliar muchos síntomas que los están agobiando. Pero el reto es en estas tecnologías, porque fíjate que curiosamente para nuestra región, diría yo, pero particularmente para Guatemala, son medicamentos que son de muy alto costo, ¿verdad? Claro. Entonces las instituciones sin duda tienen un reto, ¿verdad? Cómo establecer modelos para poder acceder y tener disponibles estas terapias a nuestros pacientes. Y también, ¿verdad? Existe una responsabilidad compartida, ¿verdad? Por ejemplo, de la industria farmacéutica, que tiene que hacer una labor, ¿verdad? Para identificar cuál es la realidad de nuestro país, cuál Claro. es, ¿verdad? Y cómo poder ayudar, ¿verdad? De forma compartida a que los pacientes puedan acceder, ¿verdad? Yo te digo, tal vez no vale la pena hablar de un costo en particular, Sí, claro. porque hay tanta diversidad de medicamentos oncológicos Por y supuesto, sí. diversidad de precios, ¿verdad? Debe haber un bombardeo ¿verdad? constante de medicamentos Sí, nuevos para sí, las patologías sí, cada vez exacto, mejores, más exacto, seguros. Exacto. Entonces, digamos, el mensaje es, ¿verdad? Que tanto para quienes toman las decisiones al mayor nivel, ¿verdad? Como para quienes los aplicamos, porque yo te digo, finalmente uno en su práctica pública trata de administrar el recurso que le pone, Con el que ¿verdad? posee, claro. De la mejor forma. Entonces, digamos, nosotros somos responsables justamente de proveerle al paciente algo que lo alivie, que lo tenga en la mejor forma de salud posible con los recursos que tenemos, ¿verdad? Entonces, pasa que nosotros en Guatemala o América Latina adaptamos muchas formas de tratamiento al recurso local. Por supuesto. No necesariamente está bien, porque cuando uno toma una decisión, ¿verdad?, de hacer un tratamiento oncológico, tiene que estar basado en una evidencia y que algo me diga, esta ruta que vas a tomar le va a ayudar a tu paciente. Es segura y tiene tal porcentaje de efectividad. Entonces, te digo, nos vemos muchas veces obligados a hacer adaptaciones locales, ¿verdad? Claro. Tomando en cuenta el recurso que nosotros tenemos. Ahora te voy a decir algo. Hoy pasa mucho que en países donde la inversión de salud es muy alta, Ujú.
voltean a ver un poco a Latinoamérica y dicen, bueno, nuestros resultados en el mejor escenario, con los mejores medicamentos, con el mejor acceso No es son este, mucho mejores. pero no son mucho mejores a Claro. veces de lo que ocurre. Y eso te habla de la optimización de recursos. Sí, por Entonces, digamos, es algo que te digo que se está volteando a ver mucho ahora, ¿verdad? ¿Cómo es que se tratan estas enfermedades, por ejemplo, en los entornos de difícil acceso, como tú mencionaste? Y bueno, yo te diría que como conclusión es un reto, ¿verdad? Claro. Nuestros pacientes tienen una aflicción no solo por la enfermedad, sino también cómo la van a tratar. Sí, pues. Entonces ahí es donde nosotros tenemos, y tanto en lo privado, te digo que en lo privado, pues obviamente uno tiene tal vez algún recurso, pero no está del todo abierto, ¿verdad? Hay una parte de la población que podrá comprar, ¿verdad?, sus tratamientos, podrá pagar por ellos, pero hay una parte que no va a poder hacerlo y Por nosotros supuesto. tenemos que saberlos derivar, ¿verdad?, lo antes posible para que, digamos, no se priven de recibir un tratamiento, Sí, ¿verdad? claro. Y hemos hablado tanto del tema del acceso, que obviamente, digamos, como decíamos, existe un abanico de opciones terapéuticas para Sí. poder tratar a los pacientes. Es indiscutible, digamos, la capacidad que tienen las personas como vos, pues, que tratan y hacen lo mejor que pueden con los tratamientos que tienen disponibles en las instituciones públicas. Es una discusión de muy alto nivel que toma una relevancia muy importante, como la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud ante este bombardeo de medicamentos que existe cada vez más, tecnologías. Sí. Creo que es una discusión de muy alto nivel que en nuestro país se ha dejado mucho al tema del precio más que a la forma en la cual se pueden negociar estos productos para tener mucho más acceso y la forma como se le da acceso a estos medicamentos. Sí. Que van a ser, de hecho, producto probablemente de otro capítulo bien importante porque vale la pena tomarlo, por ahí hay algunas iniciativas. Para darle un mensaje de aliento y motivación a las personas que nos escuchan, hablando de estas tecnologías, cada vez existen terapias mucho más efectivas, maneras de abordaje más tempranas. El cáncer antes se pensaba, "Güey, toda la gente se va a morir si tenés un cáncer". Hay medicamentos, y existen, digamos, intervenciones tempranas que pueden definitivamente curar. Danos un mensaje de esperanza en ese sentido. Digamos, bueno, digamos yo dentro de nuestra práctica, digamos, manejo el concepto de que debemos crear la esperanza de que los pacientes pueden estar mejor, ¿verdad? Y esto se va haciendo, se va trabajando en conjunto, ¿verdad? Con el paciente, sus cuidadores y nosotros como médicos, ¿verdad? Entonces, sí, afortunadamente, ¿verdad? La salud ha avanzado en pasos grandes, ¿verdad? Yo te diría que de cuando yo me empecé a formar como oncólogo para la fecha actual, las cosas han cambiado mucho a favor de los pacientes. Yo les diría que en este proceso que ya es difícil, ¿verdad? Que de entrada se sabe que es complejo. Busquen ser acompañados, ¿verdad? Por un profesional certificado, ¿verdad? En el tema de oncología, tanto quirúrgico, oncología médica, radioterapia. Que sin duda, ¿verdad? Yo conozco muy bien a la mayoría de mis colegas y te diría que todo el mundo tenemos como que al menos el objetivo de hacerlos sentir bien, de buscar esa luz de esperanza, ¿verdad? Que nos permita salir de este mal paso. Y bueno, te digo que para cada paciente hay un tratamiento, ¿verdad? Y digamos, el punto de buscar cómo va a ser o dónde va a ser es algo que vamos a hacer en conjunto, ¿verdad? Así es que para nosotros, ¿verdad? Que nos dedicamos a esta enfermedad en particular, parte de nuestro trabajo es justamente crear esa esperanza de estar mejor, ¿verdad? De ir nosotros un paso adelante en la enfermedad, dejar la enfermedad un poco atrás. Y bueno, para eso hay que formar equipos, ¿verdad? Claro. Y ayudar a los pacientes a que lleguen a ese punto. Muchas gracias, Francisco. Muchas personas se preguntan cómo podemos, digamos, superar ese miedo de asistir a los servicios. Si tengo algún signo, algún síntoma, hacerme un diagnóstico temprano. ¿Qué les dirías a estas personas, digamos, en cuanto a cómo enfrentar ese miedo y que prioricen primero, digamos, su salud? No, mira, digamos, en el tema de cáncer, ¿verdad? Es una enfermedad que provoca mucho temor, mucho miedo, ¿verdad? El hecho de saber si uno padece o no una enfermedad puede ser una de las noticias más devastadoras que uno puede escuchar en su vida, ¿verdad? Porque pone en riesgo la vida propia y posiblemente en las intervenciones que nosotros tenemos en nuestra familia y en la sociedad, ¿verdad? Entonces,
Yo les digo, digamos, ante una noticia del diagnóstico oncológico, nosotros podemos abordarlo de distintas formas, ¿verdad? Yo siempre pregunto a los pacientes, ¿qué tanto deseas saber? ¿Quieres que hablemos de este punto hoy? ¿Quieres que nos enfoquemos en el diagnóstico, en el tratamiento? ¿Quieres hablar del pronóstico? ¿Verdad? Pero un poco ayudarlos a ellos, ¿verdad? Porque, digamos, el temor puede estar en que vamos a hablar de todo en ese mismo día, ¿verdad? Y puede salir uno triste, ¿verdad? Afligido, ¿no? Y un poco la idea es buscar atención, ¿verdad? Y en ese proceso de buscar atención, uno como paciente puede decidir qué puntos quiere abordar de forma prioritaria, ¿verdad? Dice, doctor, ahorita no me hable del diagnóstico, solo quiero aliviarme, ¿verdad? Quiero quitar este síntoma y empezar el tratamiento que me recomienda. Entonces, un poco es motivarlos, ¿verdad? Yo digo, lo que siempre les pido a los pacientes es consulten. Si necesitan una segunda opinión, búsquenla, ¿verdad? Porque esta es una enfermedad que si la dejamos desatendida, contrario a que disminuya y mejore sin tratamiento, en la mayoría de los casos tiende a empeorar, ¿verdad? Y un poco a privar más funciones del individuo. Entonces, digamos, no dejarlo a último tiempo, ¿verdad? A último momento, ¿verdad? Cuando estamos ya muy débiles. Ahí, digamos, hay un reto todavía mayor, ¿verdad? En cómo paliar los síntomas, pero el punto es buscar el momento apropiado, ¿verdad? No dejar que la enfermedad no lastime tanto. Y confiar, ¿verdad? Uno como paciente, yo los empodero, ¿verdad? Pasa mucho, ¿verdad? Que tienes pacientes que lo que usted diga, ¿verdad? Pero yo los trato de dar ese rol a ellos, ¿verdad? En decidir. Y eso es importante, saber que uno como paciente, ¿verdad? O el individuo como paciente puede guiar un poco, ¿verdad? La información sobre su caso, máximo en un tipo de diagnóstico como el que hablábamos, ¿verdad? Así es que motivarlos. El miedo, eso va a existir, ¿verdad? Tanto cuando hablemos del diagnóstico, del tratamiento, del pronóstico. Pero digamos, nosotros tenemos el reto de transmitirles a ellos esto de la mejor forma posible y ayudarlos en cada uno de estos puntos. Así es que yo iría como consejo a los pacientes, ¿verdad? También guíen qué es lo que necesitan atender prioritariamente. Pueden agendar una siguiente cita o dejar en otro momento, hablar de algún tema que pueda ser difícil para ellos si quieran abordarlo en un momento distinto, ¿verdad? Claro. Así es que el mensaje es acudir, ¿verdad? Y ahí sí que confiar, ¿verdad? Los miedos no van a desaparecer de la noche a la mañana, pero la mejor forma de enfrentar un miedo es abordarlo directamente. En este caso estamos hablando de tiempo y calidad de vida. Sí. Francisco, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una conversación muy enriquecedora, toda tu experiencia, y para las personas que nos escuchan, dar un mensaje de esperanza para todos ellos, con todo tu conocimiento y todo. Estamos entrando a la parte final de nuestro conversatorio. Te agradecemos muchísimo estar aquí. ¿Algún mensaje final para las personas? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo en caso tuvieran alguna duda? Por favor. No, gracias, Roberto. Y de nuevo felicitar a este espacio, ¿verdad? A ti como haciendo este esfuerzo para tener un canal de comunicación para la salud en Guatemala. Casa. Siempre vas a estar invitado. Gracias. Mira, yo pertenezco a un grupo de trabajo, se llama Grupo Creo, ¿verdad? Justamente las siglas vienen de Centro de Hemato-Oncología, pero bueno, hemos puesto el nombre estratégicamente porque creemos que juntos podemos ahí sí que llegar a crear la esperanza de estar mejor en los pacientes que padecen esta enfermedad. Nosotros estamos ubicados en la zona 10, hay un edificio médico que se llama Médica 10. Ahí nos pueden encontrar el directorio de médicos, estamos en la oficina 1011 y 1012, ¿verdad? Ahí disponemos pues de un equipo multidisciplinario para abordar todas las dudas que puedan tener nuestros pacientes y plantearles una opción de tratamiento. En Guatemala existen bastantes alternativas, también me pueden encontrar en el escenario de investigación médica, ¿verdad? Donde llevamos protocolos de investigación y también en la parte pública. Excelente, uno de los mejores centros de investigación, digamos, de nuestros países y de la región centroamericana. Te felicito, te agradecemos mucho. Esto ha sido una conversación muy esclarecedora y útil. Y bueno, a nuestros oyentes les recordamos que siempre una detección temprana es la mejor herramienta que tenemos en una enfermedad, digamos, tan catastrófica como es el cáncer. Los invitamos a estar atentos ante las señales de alerta, a adoptar un estilo de vida saludable y a buscar atención médica de manera oportuna.
Casa Paciente está aquí para brindarles información confiable, apoyo y orientación en su camino hacia la salud. Los invitamos a que le den seguimiento a nuestros capítulos. Si este episodio les ha sido útil, a seguirnos en redes sociales, compartirlo con las personas, con sus seres queridos y unirse a nuestra comunidad cada vez más grande para informarse sobre este apoyo mutuamente. Muchísimas gracias, Panchito. Gracias, Roberto. Qué gusto saludarte. Felicidades. Hasta pronto.